bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en un artículo que me ha parecido fascinante, la verdad. Conecta neurociencia y aprendizaje. Es Aportes desde las neurociencias para la comprensión de los procesos de aprendizaje, de Araya Pizarro y Espinosa Pastén. La idea es sacar las claves, ¿no? Ver cómo la ciencia del cerebro puede echarnos una mano para entender mejor cómo aprendemos y, bueno, quizás hasta mejorar. Vamos a ello. Exacto. El texto, la verdad, es que hace un buen trabajo conectando varias cosas. Por un lado, las neurociencias en general, ¿no? El estudio del sistema nervioso. Luego, la neurociencia cognitiva, que ya mira más la relación cerebro-pensamiento, cerebro-acción. Y finalmente, la neuroeducación, que es la aplicación práctica, digamos, para mejorar la educación. Todas van a lo mismo, entender el aprendizaje como algo biológico, ver cómo el cerebro se transforma, se adapta cuando aprendemos algo. Y ahí entra un concepto que es la estrella del artículo, me parece a mí, la neuroplasticidad, que el cerebro se puede moldear. Exacto, exacto. ¿Qué significa en la práctica, para el día a día? Pues significa muchísimo. Es una idea potente. La neuroplasticidad es básicamente esa capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para cambiar. Cambiar su estructura, su funcionamiento, crear conexiones nuevas entre neuronas cuando le llega información nueva, estímulos nuevos. Lo importante aquí es entender que aprender no es solo meter datos en un disco duro, es rediseñar físicamente el cerebro. Cada experiencia educativa, sea formal o no, deja una marca. Y ojo, esta plasticidad no es algo que pase porque sí. Es un diálogo constante entre los genes que traemos y nuestro entorno. El ambiente, la cultura, las interacciones, todo influye. O sea, que educar es, como dices, rediseñar el cerebro. Literalmente. ¿Vale? ¿Entendido? El artículo también le da mucha caña a las emociones. A veces parece que aprender es algo frío, racional. Pero va a ser que no. ¿Qué va? Para nada. Las emociones son, fundamentales. Y lo más interesante es ver cómo funcionan diferente. Las emociones positivas, piensa en la curiosidad, el interés, estar motivado, pues esas ayudan un montón a la memoria, facilitan que aprendamos. Activan zonas clave como el hipocampo, básico para crear recuerdos, y la amígdala, que es como nuestro centro emocional. Ayudan a que la información se quede, ¿sabes? Que enganche. Claro, tiene lógica. Pero, ¿y las negativas? Porque en clase o estudiando muchas veces hay estrés, ansiedad, los exámenes, por ejemplo. ¿Eso cómo juega? Pues justo al revés, claro. La ansiedad, el miedo, el estrés, si se mantiene mucho tiempo, liberan cortisol. Y esta hormona, el cortisol, si hay demasiada, pues dificulta que se formen bien los recuerdos, que se fijen los conocimientos. Es como si pusiera un freno. Por eso es tan importante crear un clima emocionalmente bueno, seguro, en cualquier sitio donde se aprenda. La enseñanza siempre tiene una carga emocional, no hay que olvidarlo. Entendido. O sea, el estado de ánimo influye directamente. Vale, pero el artículo va incluso más allá, ¿no? Porque toca cosas como el ejercicio físico y el sueño. Siempre nos dicen, muévete más, duerme bien. ¿Pero de verdad afecta tanto al aprendizaje? Afecta muchísimo, y de forma directa. El ejercicio físico regular, por ejemplo, no solo es bueno para el cuerpo, mejora funciones cognitivas, la atención, la motivación, actúa casi como un protector del cerebro. Mejora el riego sanguíneo cerebral, regula neurotransmisores, que son esos mensajeros químicos de las neuronas, y lo del sueño. Bueno, dormir bien es esencial, no es un lujo. Mientras dormimos, sobre todo en las fases profundas, el cerebro consolida lo que hemos aprendido. Es como si organizara los archivos del día. Y además, hace limpieza. Elimina desechos de las neuronas. Baja el estrés. La falta de sueño, que es súper común, sobre todo en adolescentes, en universitarios, pues afecta al juicio, a pensar con flexibilidad, al humor, vamos, a todo. Vaya, así que cuidar el cuerpo es cuidar directamente la capacidad de aprender. Lógico, visto así. Y hablando de cómo aprendemos unos de otros, de la interacción, el texto menciona las neuronas espejo. El nombre ya llama la atención. ¿Qué son y qué hacen? Sí, son fascinantes, la verdad. Estas neuronas tienen una cosa muy curiosa. Se activan igual cuando hacemos una acción nosotros que cuando vemos a otra persona hacer esa misma acción. Son, podríamos decir, la base en el cerebro de la empatía, de ponernos en el lugar del otro. Y también son clave para aprender imitando, para entender a los demás socialmente.
Facilitan mucho el aprendizaje en grupo, la transmisión de cultura, de habilidades. Subrayan lo importante que es el ejemplo, ¿no? El modelo que es un profesor o un compañero. Ver hacer ayuda a aprender a hacer. Entonces, si juntamos todo esto, plasticidad, emociones, el cuerpo, la interacción social, aprender es algo mucho más complejo y rico de lo que solemos pensar, ¿no? Exacto. Si conectamos los puntos, lo que nos dice la neurociencia apoya totalmente una educación pues más integral, centrada en la persona entera. Implica usar métodos más activos, ¿no? Que la gente experimente, participe y que se tenga en cuenta lo emocional, lo físico, lo social, no solo lo cognitivo. Y claro, esto pide un rol diferente del docente, más de guía, de facilitador, que de simple transmisor de datos. Alguien que ayude a pensar, a criticar, a colaborar. Muy revelador todo esto. Para ir cerrando, una reflexión que se me queda después de esta charla. Sabiendo que nuestro cerebro es tan moldeable, tan sensible a cómo nos sentimos, a si nos movemos, a cómo dormimos, a cómo interactuamos, ¿qué pequeño cambio, aunque sea mínimo, podríamos intentar meter en nuestra rutina para, para potenciar nuestro propio aprendizaje? Ahí lo dejo. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un documento muy interesante. Son extractos de una investigación sobre neurodidáctica. Básicamente, cómo aplicar lo que sabemos del cerebro a cómo enseñamos y aprendemos. La fuente es un trabajo fin de grado, ¿vale? Que analiza esto de la neurodidáctica como una visión distinta de la educación y se basa en experiencias prácticas de la autora en centros educativos. Nuestra idea aquí, pues, es sacar las claves. ¿Cómo aprende el cerebro y qué podemos hacer con eso, ¿no? Para aprender mejor o para enseñar mejor. Vamos allá. A ver, lo primero que impacta del texto. No hay dos cerebros iguales, nada de talla única. La neurodidáctica dice que cada uno construye sus conexiones, sus redes neuronales, pues con lo que vive. Aprender no es meter datos, es cambiar, es un proceso de modificar el cerebro. El hipocampo. O sea, si algo te emociona, sobre todo para bien, ese recuerdo se graba más fuerte. Queda. En cambio, el estrés, el miedo a equivocarte, tan típico a veces, ¿no? En clase, pues puede frenar, bloquear el aprendizaje, literalmente. Ya. El documento critica mucho eso que llama educación bulémica, ¿sabes? Empollar para el examen, soltarlo y olvidarlo. Ojo, que cita un estudio del MIT, tremendo. Decía que la actividad cerebral de los alumnos en una clase magistral era como estar tirado en el sofá. Sí, es fuerte. Y justo para evitar eso, la neurodidáctica como que valida otros métodos, los que sí activan el cerebro de verdad. Pues el juego, cooperar, proyectos que interesen a los chavales, la dramatización, cosas más activas. Se busca despertar la curiosidad, crear, le llama situaciones educativas emocionantes. La autora cuenta sus prácticas. El contraste es claro. En un colegio, pues eso, métodos más tradicionales, desmotivación. Pero en otro, que era una comunidad de aprendizaje, con más colaboración, proyectos, vio otra cosa. Profes coordinados, proyectos entre asignaturas, los alumnos participando mucho, metidos en el proceso, no solo en la nota final. Incluso usaban un debate diario para elegir parte de lo que iban a aprender. Claro. Es que eso cambia totalmente el papel del profe. Ya no es solo el que transmite información, sino más bien un guía, alguien que crea confianza, que acompaña y que respeta que cada uno va a su ritmo. Se trata de ayudar a que cada cerebro construya, ¿entiendes? De facilitar ese recablealo. Y aquí es donde se pone interesante de verdad. El documento defiende que la diversidad, las diferencias entre alumnos, no son un problema a gestionar, son la norma. Es lo biológico. Entender cómo va el cerebro, la plasticidad, la atención, cómo la emoción pega a los recuerdos, nos da, pues, herramientas mejores para atender esa diversidad. Exacto. Y conecta con lo de cooperar. Menciona las neuronas espejo, ¿sabes? Esas que se activan igual si haces algo tú que si ves a otro hacerlo. Son la base de la empatía, de aprender juntos. Aprendemos con otros y de otros. Mucho mejor que la competitividad esta chunga, que a veces solo aísla. Entonces, resumiendo mucho, la idea principal ¿cuál es? Que si ajustamos cómo enseñamos o cómo aprendemos a cómo funciona de verdad el cerebro, dando prioridad a la emoción, la curiosidad, a hacer cosas, a conectar con otros, pues no solo es más eficaz. Es más humano.
Más acorde a nuestra naturaleza, sí. Totalmente. Y el documento, bueno, cierra con una llamada a seguir investigando y mejorando en educación, poniendo el foco no solo en las notas, sino en la felicidad, en el bienestar del que aprende. Y para quienes nos escuchan, pues una idea final para darle vueltas. Si nuestros cerebros son distintos por naturaleza y aprenden mejor con emoción y experiencia, ¿cómo podríamos nosotros rediseñar nuestros sitios de aprendizaje, ya sea en el trabajo, en casa, al aprender algo nuevo, para que se parezcan menos a esa clase pasiva y más a esa aventura que parece que el cerebro nos pide? Ahí queda eso. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un artículo académico que, bueno, da mucho que pensar. Se titula Visiones desde la neurociencia neurodidáctica para la incorporación de las TICs en los escenarios educativos. A ver, la idea es desgranar un poco cómo la neurociencia nos ayuda a entender el impacto de la tecnología, de las TIC, ¿no?, en cómo aprendemos y, sobre todo, cómo podríamos usarla mejor en educación. Vamos a ver qué sacamos en claro. El punto de partida del artículo es la neurodidáctica, que básicamente viene a ser aplicar lo que ya sabemos de cómo funciona el cerebro, pues al diseño de la enseñanza. Y algo clave que dice es que aprender no es algo etéreo, ¿sabes? Implica cambios físicos reales. Hablan de un recableado sináptico. Exacto. Y eso eh, cambia el foco. Ya no es solo cómo enseño yo, sino cómo aprende el cerebro del alumno. Eso es. Y ahí el concepto fundamental es la plasticidad cerebral. Es esa capacidad increíble del cerebro para cambiar, para adaptarse constantemente según lo que vivimos, ¿no? Ajá. Y esto es vital, porque quiere decir que todo, incluido el uso súper intensivo que hacemos de la tecnología digital, pues está moldeando nuestro cerebro activamente. Ostras. De hecho, los autores citan investigaciones y muestran cierta preocupación. ¿Podría esta inmersión constante tener efectos, bueno, no tan buenos, quizás sobre el lóbulo frontal, que es el que usamos para planificar, para el pensamiento más abstracto? Ya. Ya lo decía Watson hace tiempo, en 2001, que necesitamos encontrar un equilibrio entre lo digital y, bueno, lo de siempre, lo analógico. Y justo esa idea, la de que la tecnología nos moldea, ahí es donde, para mí, se pone la cosa interesante de verdad. Porque el artículo, cita más Salomón, distingue entre los efectos cognitivos que conseguimos con la tecnología, ¿vale? Acceder a información, por ejemplo, y los efectos tecnocognitivos. Ajá. ¿Y esos cuáles son? Pues esos son los cambios más a largo plazo. En nuestras propias habilidades, en nuestras estructuras mentales. O sea, que no solo usamos la tecnología. Sino que ella nos cambia a nosotros. Eso, con el uso, nos transforma. Es una idea potente, ¿sí? Ponen un ejemplo que a mí me parece muy gráfico, el de los taxistas de Londres. ¿Así? Antes del GPS, claro, el tener que memorizar esa red brutal de calles, pues se vio que les aumentaba el tamaño del hipocampo posterior, ¿Y eso qué es? una zona del cerebro relacionada con la memoria espacial. Es un ejemplo claro de cómo una habilidad concreta, apoyada en herramientas, como los mapas en ese caso, pues induce cambios físicos en el cerebro. Fascinante. Pero claro, también está la otra cara. El artículo recoge esa inquietud que señalan autores como Carr o el mismo Watson de que, bueno, esta cultura de la multitarea, de la notificación constante, de la gratificación ya, Uf. pues podría estar minando nuestra capacidad de concentración, la de pensar hondo, ¿sabes? Sí, entiendo. Entonces, si la tecnología tiene este doble filo y además nos cambia el cerebro, ¿qué hacemos en educación? ¿Cómo usamos las TIC? Pues eso, de forma más neuroconsciente. Pues el artículo da algunas pistas, sí. Apunta a principios que se basan en cómo procesamos la información. Cita, por ejemplo, los principios de Mayer sobre aprendizaje multimedia. Por ejemplo, Pues dicen cosas como que nuestro cerebro integra mejor la información si combinas palabras e imágenes juntas, de forma coherente, mejor que solo palabras. vale. O que si hay elementos visuales y texto que van juntos, pues que se presenten cerca, en la pantalla, y a la vez, no uno aquí y otro allá. Tiene sentido. O usar animación, con una narración con voz, en vez de animación con un montón de texto escrito en la pantalla. Son, digamos, pautas que respetan un poco cómo está hecho nuestro cerebro para aprender. O sea que no es solo qué tecnología metemos en el aula, sino el cómo, ¿no?
cómo presentamos las cosas con ella para que el cerebro, las pille mejor. Justo. Y no hay que olvidar otros factores que la neurociencia dice que son cruciales: la emoción, la atención y la acción. El hacer cosas. Claro. Aprendemos muchísimo mejor algo si nos emociona, si nos pica la curiosidad, si nos mantiene atentos. Y las TICs, si se usan bien, pueden ser geniales para eso. ¿Cómo? Pues para crear experiencias de aprendizaje que te atrapen, que sean inmersivas y sobre todo activas. Piensa en videojuegos educativos que estén bien hechos, ¿eh? Simulaciones, proyectos de robótica. Ahí el estudiante no es un mero receptor pasivo, ¿sabes? Es un explorador, un creador. Y además, la tecnología facilita mucho la repetición, la práctica, que es esencial para que esas conexiones neuronales de las que hablábamos, pues se hagan fuertes. Vale, va quedando claro. La relación entre tecnología, cerebro y aprendizaje es compleja. Va en dos direcciones y tiene muchos matices. Las TICs tienen un potencial enorme, sí, pero para usarlas bien en educación hay que entender, y entender bien, cómo aprende nuestro cerebro. Sin duda. Yo creo que lo más interesante de todo este análisis es que el reto no es simplemente meter más tecnología en clase, No, es meterla mejor, de una forma que esté alineada con cómo funciona el cerebro al aprender. Y la neurociencia, pues, nos da pistas, nos ofrece como una hoja de ruta para conseguirlo. y para dejar algo en el aire, si la tecnología puede moldear nuestras habilidades cognitivas como hemos visto, ¿cómo podríamos ir un paso más allá? Más allá de solo transmitir contenidos. Ajá. Podríamos diseñar experiencias educativas con tecnología, pero pensadas específicamente para cultivar, no sé, la atención sostenida, el pensamiento crítico, incluso la empatía. Quizás como un contrapeso a algunas tendencias un poco preocupantes que vemos hoy en día en el mundo digital. ¿No? Ahí lo dejo. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un estudio, peruano, muy interesante. Mira la calidad de la enseñanza en la universidad peruana. Bueno, con unas gafas un poco distintas, Ajá, las de la neuroeducación, y además visto por los propios estudiantes. Exacto. La fuente es una investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno. Y la idea es ver qué perciben los alumnos cuando los profes aplican cosas que tienen que ver con cómo funciona el cerebro al enseñar, aunque sea sin querer, ¿no? Eso es. El punto de partida es que quizá los métodos de siempre, los más tradicionales, pues se quedan un poco cortos. Y que entender cómo aprende nuestro cerebro es clave. Claro, la neuroeducación, básicamente. Justo. Aplicar lo que sabemos de neurociencia a cómo enseñamos, a cómo aprendemos. Y este estudio concreto se pregunta, vale, ¿hay relación entre usar estos principios y cómo ven los estudiantes a sus profes? En planificar, en dar la clase, en evaluar, todo. Exacto, en todo el proceso. ¿Y la hay o no la hay? Pues sí, sí la hay. Encontraron una correlación positiva, moderada, eso sí. ¿Qué significa moderada aquí? Bueno, usan un coeficiente, el Rode-Spearman, que les dio 0,477. Vale. Esto quiere decir que hay una conexión que se puede medir. O sea, cuantas más estrategias de estas, que podríamos llamar neuroeducativas, usan los profes, ¿Mejor nota les ponen los alumnos? mejor valoración reciben, sí. Aunque, ojo, correlación no implica causa directa, ¿eh? Pero la conexión está ahí. Entendido. ¿Y cómo lo midieron? ¿Qué miraron exactamente? Pues mira, se basaron en una idea, un modelo, el del cerebro triuno. Ah, sí, me suena. El reptiliano, límbico y neocórtex o algo así. Algo así, sí. Es un modelo simplificado, claro, pero ayuda a pensar en distintas partes o funciones, las más instintivas, las emocionales, las racionales, y cómo colaboran. Entonces, identificaron 3 dimensiones en la enseñanza, vistas un poco así. A ver. La primera, el cerebro lógico-analítico. Pues eso, el pensamiento crítico, argumentar, usar datos, lo más racional, digamos. ¿Y qué tal eso? ¿Lo ven los alumnos? Sí, lo perciben. Un 41,6% dijo que sus docentes lo usaban casi siempre. Vale, no está mal. ¿Y las otras? Luego está el cerebro intuitivo-emocional. Aquí entra la creatividad, la visión de futuro, la empatía. Conectar, vamos. Ah, esto me parece súper importante en clase. Y a los alumnos también. Fíjate, aquí la percepción fue más alta todavía. Un 52,5% dijo casi siempre. ¡Ostras!
Más de la mitad. O sea que la parte emocional y creativa... Pesa bastante, sí. Interesante. ¿Y la tercera? La tercera es el cerebro motor operacional, que suena un poco raro, pero se refiere a la organización, la disciplina, la planificación concreta. A la acción, ¿no? Hacer cosas. Exacto. A llevar las ideas a la práctica, usar la tecnología, la estructura, la acción tangible, ¿Y esta? también muy valorada. Un 45,3% indicó casi siempre. O sea que valoran la lógica, la emoción y la organización. Todo, vamos. Eso parece. Pero, espera un momento. ¿Esto de la neuroeducación no será, al final, lo que los buenos profesores han hecho siempre, ponerle un nombre nuevo, más científico quizás? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y en parte tienes razón. Muchas buenas prácticas, hechas por intuición, ya activaban distintas áreas del cerebro, claro que sí. Entonces, Lo que aporta la neuroeducación es, por un lado, entender el por qué funcionan. La base científica, ¿sabes? Y eso permite optimizarlas, hacerlas mejor, a propósito. vale entender el mecanismo. Exacto. Y, por otro lado, pone el foco en integrar conscientemente esas dimensiones, la lógica, la emoción, la acción. Porque sabemos que el aprendizaje es más potente cuando activas varias redes neuronales, no solo las de analizar y memorizar. ¿Entendido? No es solo poner etiqueta, es entender para potenciar. Eso es. Vale, y vemos cómo esto se refleja luego en lo práctico, ¿no? En cómo valoran la planificación, por ejemplo. Ajá. Compartir los objetivos, el sílabo, conectar la asignatura con su futuro. Ahí decían casi siempre un 43,8%. Sí, y fíjate en la ejecución, en cómo se da la clase. ¿Ahí que salía? Pues que un 41,6% decía que los docentes lo hacían siempre. Siempre. ¿El qué exactamente? Pues clases activas, motivadoras, con distintas estrategias, recursos variados. Claro, es que eso conecta con todo lo que decías, una clase activa. Exacto. Implica moverse un poco, motor operacional, pero sobre todo capta la atención, genera emoción, intuitivo emocional. Hace que te acuerdes mejor. Y que sientas ese dinamismo, esa conexión. No es solo hacer por hacer. Ya, ya. Y falta la evaluación. También importante, criterios claros, usar distintas herramientas, dar feedback que ayude. ¿Y eso? Pues casi siempre para la mayoría, un 45,3%. El ciclo completo, como ves. Es fascinante cómo los estudiantes parecen captar esa integralidad, ¿no? Aunque no usen estas palabras. Totalmente. Valoran la lógica, claro, pero le dan muchísima importancia a la emoción, a la creatividad, a que las cosas estén organizadas y se hagan de verdad. Todo junto. Y el estudio sugiere que este enfoque, que podemos llamar neuroeducativo, Ujú. les ayuda a sentir que desarrollan mejor sus competencias, que aprenden más y mejor. Entonces, el mensaje clave de este estudio peruano, aunque sea de allí, Pero que nos sirve a todos, yo creo. claro, es que los estudiantes sí notan y valoran mucho cuando la enseñanza va más allá de soltar información. Cuando busca conectar con ellos de una forma, pues eso, más completa, más integral para el cerebro, por decirlo de algún modo. Exactamente. No es solo el qué, es el cómo. Optimizar el proceso fijándonos en cómo aprendemos de verdad. Y esto nos deja pensando, claro, ¿hasta qué punto los profes son conscientes de que están usando principios neuroeducativos cuando lo hacen bien? Buena pregunta. Muchos lo harán por experiencia, por intuición. Y si no son conscientes del todo, ¿cuánto más podría mejorar la enseñanza si hubiera una formación más clara, más basada en la ciencia, sobre cómo conectar mejor con el cerebro de quien aprende? Pues seguramente bastante. Potenciar lo que ya funciona y añadir nuevas herramientas. Ahí queda la reflexión flotando. Entonces, una vía interesante para mejorar la educación, ¿no? Sin duda. Entender el cerebro para enseñar mejor. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema fascinante, la verdad. Esas ideas sobre el cerebro que a veces circulan, los neuromitos, y que se cuelan hasta en la educación. Nos vamos a basar en un estudio, uno hecho en Colombia, con profesores de ciencias naturales. Queremos ver qué piensan estos profes sobre cómo funciona el sistema nervioso y, hasta qué punto creen en algunas de estas ideas populares, pero que la ciencia no apoya. Vamos a ver qué dice esta investigación. Exacto. Se trata de entender un poco por qué surgen, ¿no? Muchas veces es como una brecha entre lo que dice la neurociencia y cómo llega eso a la gente o cómo se aplica en clase. Veremos cuáles son los errores más, digamos, persistentes según este grupo que estudiaron. Pues sí, porque el estudio encuestó a 20 docentes y salen cosas interesantes. La mayoría sí que enseña anatomía, fisiología del sistema nervioso,
Pero, aún así, algunas creencias que no tienen base científica, pues ahí siguen. Empecemos por un clásico, este seguro que suena. Que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. A ver, el 70% de los profes dijo que no estaba de acuerdo, lo cual está bien. Pero, ojo, un 25% todavía lo daba por bueno. Un 25%. Sigue siendo bastante. Sí, y es curioso porque hoy con la neuroimagen, la resonancia magnética funcional, el PET, se ve actividad por todo el cerebro, casi constantemente, incluso durmiendo. No hay zonas enormes apagadas, vamos. Creer eso es subestimar lo eficiente que es nuestro cerebro. Claro. Y esa idea de partes aisladas, eso conecta también con el mito de los hemisferios. Ya sabes, eso de que el izquierdo es el lógico y el derecho el creativo, como si fueran dos cosas separadas. Justo, ahí va otro neuromito. El estudio vio que, aunque el 70% tampoco lo cree, un 30% de los encuestados sí acepta esa visión tan simplista. Un 30% no está mal tampoco, ¿eh? No, para nada. Y es grave entender que los hemisferios están súper conectados, sobre todo por el cuerpo calloso, esa estructura que los une. Colaboran todo el tiempo. Para ser creativo o para razonar lógicamente necesitas integrar información de ambos lados. No es cosa de uno solo. Entiendo. Aferrarse a eso puede llevar a poner etiquetas raras a los estudiantes, ¿no? Claro, limita mucho cómo enfoca su aprendizaje. Pero donde sí que parece que la idea está muy arraigada es en lo de los periodos críticos. Sobre todo eso de que casi todo lo importante se aprenda de 0 a 3 años. Hay un 70% de los docentes estaba de acuerdo. Me pareció altísimo. Sí, ese dato llama la atención, ¿verdad? Un 70% es mucho. A ver, es verdad que la primera infancia es una etapa de plasticidad cerebral brutal. O sea, el cerebro cambia y se adapta muchísimo. Pero la neurociencia nos dice hoy que el cerebro sigue siendo plástico. Sigue aprendiendo toda la vida. O sea que no hay una ventana que se cierra de golpe. Exacto. Pensar en periodos tan rígidos, tan críticos, es una simplificación. Y puede hacer que esperemos menos del aprendizaje más tarde, en adolescentes o adultos. Vale. Cambiando un poco de tema, dentro del estudio se preguntó por la analogía del cerebro como un ordenador, si era útil para enseñar. Y fíjate, 14 de los 20 profes, otro 70%, dijeron que sí, que era una estrategia adecuada. Esa analogía. A ver, puede servir para explicar algo muy concreto, como procesar información, de forma muy básica. Pero es muy reduccionista. Se deja fuera toda la complejidad biológica, las emociones, que son cruciales, el contexto social. Claro, no somos máquinas. Para nada. El cerebro es un órgano vivo, dentro de un cuerpo en un entorno. Si usamos mucho esa metáfora del ordenador, podemos acabar olvidando lo que nos hace humanos al pensar y aprender. Entendido. Oye, pero no todo iban a ser neuromitos persistentes. Hubo un dato bueno, ¿no? Sí, hubo uno bastante positivo. Lo de que el cerebro del hombre es más grande y por eso más inteligente. Eso lo rechazó el 95%. Casi todos. Efectivamente. Ahí parece que el conocimiento sí está más actualizado y alineado con la evidencia. Un punto a favor. Así que, en resumen, lo que vemos en este estudio de Colombia es un panorama, mixto. Hay conciencia sobre algunos neuromitos muy famosos, pero otros, como esto de los periodos críticos o la división de los hemisferios, siguen ahí, bastante presentes, al menos en esta muestra. Sí, parece que hay trabajo por hacer. Desde luego. Esto subraya lo importante que es, tender puentes más sólidos entre neurociencia y formación docente. Que la información científica fiable llegue bien y que se fomente el pensar críticamente sobre cómo usamos lo que sabemos del cerebro en la educación. Totalmente. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Si estas ideas aún persisten entre profesores de ciencias, ¿cómo estarán de extendidas en otros profes o en la sociedad en general? Da que pensar sobre la importancia de tener un espíritu crítico con todo lo que oímos sobre el cerebro. Bueno, hasta la próxima exploración.